Entonces, ayer hemos estado viendo el primer bloque y también tal vez continuamos algunas pautas para poder responder frente a esta actividad propuesta que corresponde al, al bloque, ¿no? Entonces, en este año 2025 vino solamente 6 preguntas para la interacción. Entonces, seguro así, de esa forma, precisa y continua y también breve va a venir para este año también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algunos detalles. Entonces, como vimos ayer, habían preguntas reiterativas o preguntas esquemáticas que uno debe conocer y frente a ello estamos, ¿ya? Por favor. Entonces, Ima Kurta es una pregunta causativa. ¿Y dónde está el motivo, el causa o que nosotros conocemos? Que te dice qué te motivó, ¿no? Entonces acá está el sufijo reikur y este es a consecuencia o de qué te motivó, ¿no? Imarayku yacha ¿Ya? yach Entonces es el contexto que vamos desarrollando, ¿no? Entonces yachatzikojpaqa y yachakurajayki dice, ¿no? Entonces allí vemos otro punto, que el tiempo es pasado ya. Ayer vimos que las dos preguntas estaban más enfocadas en una actividad también pasada, ¿no? Pero no determinaba una función precisa en el caso de la acción. Ahora sí, dice, ¿no? Imarei kurta, yachachikopa, yachakurkaiki. Ahí. Pita ricarta. Entonces voy conociendo algunos pronombres interrogativos como el ima, luego el pita, entonces a quién. Pita Ricarta Yachatzikos Keita Monarjaiki. Igual debo conocer o entender que el iki está en forma indicativa, ¿no? Entonces, recordando un breve contexto, aquí nos presenta el verbo en pasado, en un pasado remoto, distante, lejano, prístimo, y está pues enfocada hacia la segunda persona, ¿no? Dice tú y la acción posiblemente, ¿no? Entonces, en este caso, acción marcamos, monarcaiki, allí está, quisiste, ¿por qué quisiste o a quién viendo quisiste ser maestro, ¿no? Entonces, ese es el contexto que indica. Luego nos dice, el otro contexto es Pitapis yachatsikoq kashqaykipita willapayta munar. Imanora willapankiman. Entonces, aconsejar de a partir de la propia experiencia, dice, ¿no? Si tuvieras que contarle a alguien de tu experiencia como docente, ¿cómo lo harías? Ah, entonces nos está proponiendo de cómo es que nosotros vamos a contarle a las otras personas de nuestra experiencia de la docencia. ¿Ya? Entonces, aquí está algunos contextos, los pronombres que ahí está. Pi, recuerde que para nosotros, tanto en la expresión interrogativa como en la expresión de decir a quién, va a estar presente, ¿no? Entonces, en este caso, está marcando el contexto pi para que todos ustedes tengamos a quién. Pitapis y Echatziko, a quien sea o a otras personas. Kashkeikita, luego, acá viene el iki, de ti, ¿no? De ti. Huillapeita monar, el ando endo del castellano, para poder expresar. Y viene acá la pregunta hipotética. Imanora, ¿cómo sería? ¿Cómo harías? Pero el contexto imano, ese es el proceso. Entonces, allí hay que detener un poquito cuando nos preguntan el imano, porque el contexto de imano requiere que sea
dentro de un proceso, ¿ya? Imanora huyapanquiman. ¿Cómo le avisarías? ¿Cómo le contarías? Entonces, si alguien viniese, por favor, yo quiero ser docente a partir de alguien que esté terminando tal vez su vida en el colegio y pueda ustedes orientar o elección vocacional para que pueda elegir ser docente, ¿no? Entonces, allí, ¿desde qué punto ustedes podrían hablarle? Es el que nos manifiesta o nos indica la propuesta. ¿Ya? Entonces allí, por favor, también practicamos brevemente. Luego había el contexto de siguiente, que vamos conociendo el ima. Imashmakunatatak o uywakunatatak marquequicho watayan. Ah, ya. ¿Y cómo sé que me pregunta de mi pueblo? Por la forma del iki. Entonces, recordando, el contexto iki requiere que se determine el posesivo para la segunda persona, ¿no? En el caso de ti, Marqueiki, tu pueblo, tu casa, tu chacra, tu ciudad, tu mamá, así. Entonces, ese es el punto que debemos manejar. Ahora, ¿cómo voy a responder cuando las preguntas están enfocadas hacia mí, tanto posesivo como el contexto de la acción? Indudablemente debo responder en la primera persona. Ya, toda la respuesta que se hace, como es una entrevista, interacción entre lo que nos preguntan, pues la respuesta siempre, siempre expresará, por ejemplo, en este caso, Marcano en mi pueblo. ¿Por qué será que estoy indicando esa respuesta? Por el sentido de poder expresar, indicar el mío, ¿no? En mi pueblo, para decir. Ahora, Watayan. Ahora veo que la acción en este punto trabaja para la tercera. O sea, si me está preguntando en mi pueblo, pero ¿quiénes crían en mi pueblo? Voy entendiendo que son otras personas. Entonces, la acción no está en segunda, ni en segunda del singular, ni plural, sino en tercera. Entonces, ¿cómo voy a responder cuando la acción está en tercera y la acción o la determinación posesiva está directamente en tercera? Entonces, marcacho, guataya, ¿ya? Marcacho, marcacho, guataya. Sigue siendo en tercera porque el dato que me preguntan es en tercera. Ellos, en tu pueblo, ¿qué animales crían, no? Para poder entender. Muy bien, luego el otro proceso, ¿ven? Entonces creo que estamos aterrizando en que casi todas las preguntas del bloque uno del ETLO 2025 viene para saber el proceso. En el otro nos decía cómo orientarías, cómo contarías tu experiencia. Luego el otro de acá, cómo indicas o cómo sabes que crían los animales, ¿no? Entonces, un proceso de avisar de un punto en la crianza que ustedes conocen de sus pueblos. Muy bien, continuamos. En la siguiente dice, Juguambrata, Ashmawa Teipita o Uyuaipita Yachatzita Munar. Si quieres enseñarle a un niño sobre la crianza de un animal o de los animales, ¿no? Y Imanora y Echatzinquiman. Muy bien, entonces, Imanora, ¿cómo sería? ¿Cómo actuarías? ¿Qué pasos harías? Más o menos está en ese enfoque. Y Yachatzin viene de la acción de enseñar. Y la tercera está enmarcado para el sufijo inqui, ¿no?
Entonces, a la persona, ¿tú cómo le enseñarías a ese niño? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a responder en ese punto? Si la respuesta, la orientación está para la respuesta está orientada para que yo diga en ayuda, orientación a la tercera. Entonces, igual la acción es el que me define. Por favor, entonces ahí está la forma INKI en la pregunta. Entonces, si está la forma INKI, nosotros indicaremos Yachatsiman. Recuerden ello, que la acción que nos están preguntando es tú. Entonces, yo, ¿cómo voy a determinar en la acción? Yachatsiman. Yo orientaría, yo le enseñaría, yo le indicaría eso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta. ¿Y por qué está el man? El man es acción de direccionalidad de la primera hacia la segunda o tercera persona. Por ejemplo, cuando digo mi man, tú le debes hacer comer a la otra persona, ya sea segunda o tercera. Mameikita mikutsinkiman. Wamreykita yachachinkiman. Wamrata yachachinkiman. Shipashkunata musyatsinkiman. Entonces, ese man es una acción determinante de las personas, es decir, acción mutua, constante, de una persona a otra. Entonces, ¿cómo debo responder en ese contexto? Determinando igual acción mutua. Yo enseñaría o yo enseño de esa forma. Allí, ¿qué más podemos encontrar? Ahora el causativo 6 o la pregunta 6. Imani Rak. Cuando nos enfrentemos en la pregunta Rak, es una cuestión hipotética, ¿ya? ¿Por qué crees? ¿Por qué sucede? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Por qué se estará dando esta situación? ¿No? Entonces, eso es el que nos va a dar una cuestión hipotética en la que ustedes puedan responder. Por eso así dice, ¿crees que es importante? ¿Pero por qué? ¿No? Imaniraq wamrakuna quechua shimicho yachakuyanman. Igual, el man es dirección de las terceras hacia las terceras también. Entonces, es allí lo que debemos tener en cuenta la acción. Yachakuyanman. Se deben enseñarle, se le debe orientar. Entonces allí, esta pregunta sí tiene un poco más de complejidad que las otras. Requiere que ustedes, a partir de su experiencia propia, pues se indique, se exprese lo favorable de la lengua, ¿no? Entonces, por eso dice, y manera kuna quechua, shimicho y echacuyanam. Ya sea por la cultura, marcan con la kuna, maman con la quechua taparlayaptin, kikin wamra quechua taparlaptin, marcan chopis quechua yachaykuna kaptin, hina allí quechua kuyananpaq, si es de manera, de forma de identidad, ¿no? Entonces eso también hay que dar el tino en qué forma de la respuesta voy a enfocar, ¿no? Si ya sea cultural, ya sea lingüística propiamente o también social de la lengua. Y a partir de allí, en este caso, nos presentan taita mamá. ¿Ya? Entonces, papá o padre o padres, ese es el léxico, ¿ya? Cuando ustedes se encuentren taita mamá unidos, ¿ya? Para nosotros corresponde el indicativo de padre, taita mamá. Ahora, si queremos pluralizar, simplemente quiero decir padres, taita mamá. ¿Ah? Entonces, eso tengamos en cuenta para responder, ¿no? Entonces allí dice el contexto, ¿no? A los padres. Y manora quechua allishimi kashhampita willapankiman.
Igual está en segunda la acción en referencia hacia las otras. Entonces nos pide que hablemos también esta forma inqui en forma de yo en la acción. Entonces, ¿cómo indicaremos o cómo expresaremos ese punto? De la siguiente manera, ¿no? Willapa, ma. ¿Por qué aparece antes del man o el de hacer o de realizar doble A? Porque en la repregunta está en la forma de expresar inc, ¿no? Y en la respuesta, como a mí me están interrogando, me están preguntando en segunda, pues debo responder en primera. ¿Ya? Muy bien, entonces alguna explicación breve de lo que hemos encontrado. Entonces, por favor, pasaríamos a la parte práctica, sustancial, para que cada uno de ustedes pueda trabajar este bloque, por favor. Imaraykurta yachachikuqpaq yachakurqayki, pitata rikarta yachachikuq kayta munarqayki, o pita rikarta yachachikuq kayta munarqayki, pitapis yachachikuq kashqayki pita willapayta munar, imanoraq willapankiman, o ima ashmakunatataq o uywakunatataq markaykichaw watayan, o uywayan, imanotaq watayan. Huk wamrata ashma wataypita uywaypita yachachita munar imanoraq yachachinkiman. Hukta tapukuy imaniraq wamrakuna quechua shimichaw yachakuyanman. Huk tayta quechua shimi mana kuyaptin imanoraq quechua alli shimi kashqanpita willapankiman. Alli alli pitaq pitaq qallaraykaman, por favor.
Ya, pitah, yanaparicamantzin, por favor, le vamos levantando la mano, pueden participar, elección cualquiera de los bloques, chuscutapucuy, pizzatapucuy, hoptatapucuy, wiyashun, quechoja, nojantzik tatapuikamantzik, imareikuri, yachatziko kanjantzik, ipita ricarta, yachatziko keitamunarjantzik, jepita imanota. Huk wamrata o pillatapis yachachikuq kayninchikpita willapayta munarninqa imanotaq rurashunman o imanotaq willapashunman qhipita parlaykamun hukninchu imanotaq ashmakunata markanchikkunachaw watakuyan qhipitapis willamanchik imanotaq o nopata ima ashmakunatataq watayan o yarparikayamunkiman markaykikunachaw imayqan ashmakunatataq watayan o wakin markakunachawqa kan o ashmankuna kay watayanqan ashmankunapa shutinkunapis o kaykunata shumaq yarparkur tanikichari yarpakachari yaskirinapaq hina huk wambrata imanotaq yachachishunman o yachachiyankiman huk ullwata o huk ashmata watananpaq o hitatapuykamanchik ushakunapaq kapamanchik imanirtaq wamra kunata kichwachaw yachachinanchik o yachachinanchik pita rimaykamun hikaypita mamakunata taytakunata willapananchik imanirmi o imanawmi qichwanchik allapa alli kanqanta o hayta shumaq yarparkur pitaq yanapariykamanchik uyarillashun. Pitaq kallanman yachakuqkuna imanota kaykanchik pitaq yanaparallamashunman ñuqanchikta.
Ya, a ver, pitaq o mana kaptenqa noqa pantalla manchuraykamuru uchukulla pariashayki manami yaskiyankiman, ¿ya? A ver, kuorcho churaykamo. Hemos escogido, trata de escoger la pregunta número 5. Ima ashmakunatata, uywakunatata, markaykichaw watayan, uywayan. Esa sería la primera pregunta. Jimpirishun pukawan. Y imanota watayan ashmayan. Esa sería la siguiente, ¿no? Muy bien. Va a depender mucho de qué o cuál es el léxico que ustedes manejan, ¿ya? Muy bien. Pero la estructura sigue siendo la misma para la respuesta. Puede ser de la siguiente manera. Omi o Ari. Puede ser una variante. Sí, profesor, sí, docente. Al que le estén preguntando. O Ari. Yecha chico o yecha chico. Va a depender mucho en qué zona estamos. Si estamos en Huánuco, será yecha chico. Si estamos en Ancash, será yacha chico, ¿no? Dependiendo la zona. Kanan noqa, enfaticemos que yo voy a dar la respuesta. Kei tapukuykunata yaskimusha, ¿no? Tapukuykuna, voy a responder porque son dos preguntas que nos hizo el evaluador. Yaski ramusha, o lo más sencillo posible. Yaski sería la respuesta. Yaski mushak. Yo responderé. O yaskimu puede ser en presente porque es el momento de poder expresar la respuesta, ¿ya? Entonces, va a depender mucho en qué nivel de complejidad y de manejo estemos de la lengua. Entonces, lo estoy organizando para una persona que pueda responder para un nivel, que tenga un nivel básico. Entonces, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿ya? Sí, docente, ahora le voy a responder esas preguntas. ¿Cuál fue la pregunta uno? Ashmakuna Markeikicho. Me guío de la misma pregunta, por favor, a nivel oral. Es una estrategia, ¿ya? Y pero contextualizo la respuesta, la ubicación. Marca es el pueblo. En la pregunta está con la forma iki. Entonces en la respuesta tiene que estar en la forma mía, posesiva. Y marco en mi pueblo, en mi ciudad, en mi tierra que nací, para que diga, porque la pregunta es enfatizada sobre ella. Muy bien, marcacho. Ahora me pide Ashmakuna. En vez de Ashmakuna, ya pues nosotros sabemos que es un conjunto de animales, ¿no? La Ashmakuna. Y puedo determinar casos bien concretos, un poquito para poder ayudarme a describir. Por ejemplo, en mi zona es Jaca, ¿no? Jacata, Guayipata, tal vez ahí, Cuñita o Cuñista. ¿Por qué le estamos dando el contexto marcador ta? Porque ta cumple la función de acusativo, de marcador de objeto, e incluso en algunos aspectos funciona como una coma enumerativa. Entonces, lo que voy señalando objetos, voy indicando marcacho, jacata, guaypata, cuñista. Ushata. Y tal vez un hito más. Wakata. Wataya. Como la pregunta está en tercera, eso hay que ver también, por favor. Percatémonos que la pregunta o la conjugación de la interrogante está en tercera. Entonces, eso debe estar igual que acá, en tercera. No puedo cambiar diciendo yo. En mi pueblo crío, porque la pregunta no es que nos diga de qué, solamente el marco dice, en tu pueblo las personas crían, ¿no? ¿Qué crían? Muy bien, entonces ahí está la primera respuesta sencilla. Y la pregunta 2 dice, Imanota Wataya. Entonces igual puedo comenzar con runacuna. Nunacuna va a depender mucho mi variante, pero en el quechua central el estándar pide que sea runa. Y lo puedo contextualizar a mi zona diciendo nuna.
Podría enfatizarlo, recuerden que es una estrategia para que el interlocutor nos pueda escuchar de la mejor manera la respuesta que voy dando. Ya, es un enfatizador porque quiero saber o indicar ahora que la respuesta dada es sobre ese asunto, las personas. Ya, imanota huatakuyan. Runakunaka, digo, tukilaya pa mi watakuyan. Digo de diferente manera, porque eso no es una sola crianza, ¿no? Entonces, tuki laya mi wataya. Wataya. Bien, puedo contextualizar a un animal, hakata, ¿ya? En mi caso, hakata. ¿Y cómo? Mejor? Hakata, ukuyachomi, chomi, katsiyan, katsi, si es central, con chi, ¿no? Katsiyan. Allí, chaichomi, en es, chaichomi, chomi, ewankuna, eh, yakunkuna, una joya. Hinapis y también pukunkunaya, pukuyun, pukuya, pukuyut, pukuya, kunatapis, pi, sa, yam. Chaynoya, chaynoya, hatusak, ichi, sak, kakunatapis, puk, pukuyaman, joro, joro, pu. Ya. Hasta ahí podría ser lo más sencillo posible. Un breve descriptor, porque lo que me pide es que yo pueda hacer una descripción de cómo se cría. ¿Ya? Por eso es que cómo crían, cómo hacen. Entonces elegí, expresé varios animales, porque la pregunta me decía qué animales crían. Y ahora me pide que yo pueda explicar cómo crían. Para ello, puedo elegir una nomás, por favor. No muchos animales, para poder detallar su uso descriptivo de cómo se cría. O lo pueden trabajar tal vez desde una firma global, tal vez los que se crían en la casa, los que se crían en la chacra y así, ¿no? Entonces, pueden variar. Muy bien. Eso sería una respuesta más o menos organizada, en lo que yo estoy procurando utilizar mis conectores. Siempre utilicen conectores, mínimamente uno o dos, dependiendo el manejo. ¿Ve? Acá yo estoy utilizando dos conectores hasta el momento en la parte de Imano, porque estoy dando una parte descriptiva de las actividades. Muy bien. O otro pueden darle que pueden separan los animales de acuerdo a su género, ¿no? Los machos a un lado, las hembras en un lado, como ustedes pueden considerar. Muy bien. Ahora dice Fukuambrata, Ashma, Wateipita, Yachatsita Munar, Imanora, Yachatzinki. Estratégicamente, yo debo ayudarme con el encabezamiento de lo que me están indicando, porque el contexto que me pide es que yo le pueda responder sobre lo que me pide. Entonces, sencillamente, como me pregunto sobre ese contexto, lo que vamos a hacer es directamente. Noja y copio, por favor.
lo que está diciendo a nivel oral, ¿no? Como ya escuché la pregunta, copio el contexto en la que voy a responder. Entonces allí determino, ¿no? Un ratito, vamos a justificar. No huk wamrata ashma wataypita o uywaypita yachatsita munar, dos puntos, seinomi yachatsim. O hekunatami ruraman, puede ser, ¿no? Genomi yachatsiman, hekunatami ruraman, no jaja, no patajetami kayaman ruray. Entonces va a haber el proceso. Acá ya me está indicando, no es la parte descriptiva, recuerden, ya es la parte procedimental de la actividad. ¿Ya? Hay que saber bastante, diferenciar el de cómo Watayan, allí nos decía, descríbeme cómo crían, y luego en el otro punto dice cómo le enseñarías, ¿ya? Entonces, de forma distinta, es acá me pide el proceso. Puntata, para ello puedo utilizar mi conector puntata, naupata, naupata primero, en primer lugar, o ñaupata en el central, muy bien, ñaupata. Uk, ashmay, watayman, watayman, mi, papá. Yo llevaría a una granja, lo más posible. Seicho allí, Seicho mi o Seichu mi, Willapaman, doble A, Pama, y Manomi, Ashmata, o Ashmakunata, Wata, Yanka. Hinapis, Wamrata, Wamrata, Rekitsiman, Siman, Ashmak, o Ashmakokta, al ganadero, Ashmakokta, Kikin, Ta, U, Panam. Hasta allí, ¿ven? Dos igual en este proceso, vamos a interactuar un promedio de 3 minutos, ¿no? Que decía el contexto, entonces puedo trabajar, ¿ya? Entonces, para no centrarse o no perderse orientación, siempre me ayudo del esquema que me están proponiendo. Ya, si yo quiero enseñar, yo quiero hablar sobre ese asunto, debo enfocarme, indicarme para ese punto, ¿ya? De la pregunta, de la expresión que podamos realizar e indicar. Ujú. Allí, por favor, entonces podemos elegir esta pregunta con el modelito. Voy escuchando, por favor. Otro, de esa forma podríamos entrenar también. Escriban propios ustedes también. En el sentido que esto va a ser bidireccional, aprovechamos a escribir, mejorar nuestra propia escritura en nuestra lengua. De a paso vamos practicando la secuencia, la organización de que se puede responder de esta manera. A ver, por favor, tienen la puesta activa, la actividad. Vamos escuchando. Recuerden, son 3 preguntas tal vez que podamos presentar, por favor, que está allí. Pitaq pitaq yaskiramun, uyamanqanpita yarpakacharir, kijinpita musyaparir,
Keita pukuyta, imashmakunatataq uywakunatataq markaykichaw watayan, o wiwayan, imanotaq watayan, o ashmayan. Huk wamrata ashma wataypita, uywaypita yachachiyta munar, imanotaq yachachinkiman. Allí, allí. ¿Quién, por favor? Pueden hacer por el chat, lo pueden hacer por el audio, básicamente, ¿ya? Para escucharles según la estructura propuesta, tal vez. Profesor, buenas tardes.
Ya, allí, pitas, pitas, yaskiramunjeta, yarpankampita, Shirerajunte que achka minutukuna, pitas kallanman, uymapis tapukuy, ya, Santos, Profesor, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Profesor, quisiera saber qué significa la palabra ticuy. En el contexto, léenos, según el contexto, las palabras también. Por favor, Navinsáramo, Mechota Keikan. Ah, ya, está aquí. Arriba Tuki, dice Runa tuki, Kunaja. Ajá, esa es. tuki, tuki. Eso es enlazada con esta expresión. Sin ella no te va a tener sentido Ah, dentro. sentido, ¿no? Ya, allá. Tukilaya, Ticuy, distinto, ya. diverso, diferente. Ujú. Allí. Tukilaya, Wataya. Crían de diversa forma, crían de distinta forma o crían de maneras distintas. Me va a tener que expresarlas. Ahí, Allí. ahí. Pita, pita. A ver, por favor, cada quien en su pueblo tiene, haya visto la crianza de animales. Eso- Yachatsikuq Esa pregunta está sencilla, ¿ah? No hay que perder preguntas que son sencillas. La que está un poco difícil es la última, porque necesita argumentar, pero las dos, tres primeras y tal vez la tercera, que era de la cosa de ser docente propio, es un poco esta dificultad, pero la esta de acá, ¿no? ¿Ah? Pueden describir, señalar qué animales crían en tu pueblo. Eso está sencillo. Luego, cómo crían, ustedes mismos a partir de su propia experiencia pueden expresar. A ver si escuchamos, por favor, ¿ya? Hay que practicar. Fidencio, luego Soto, por favor. yachatsikuq llapayki yachkuq maykuna ñuqapas ma willapariashqayki imanu markachaw ashmakunata watayanqanta. Ajá. Ñuqa markachawqa kay qillqa nishqanu tukuylaya ashmakunata ma watayan, kay atusaq animalkunatapas wakakunata, kawallukunata, uushakunata, kuchikunata y wakin kaqkunatapis. Ñawpakunataqa kay wakakunata, kawallukunataqa hirkachawmi kachiyaq, hirkamanmi waqayaq, mana waykaqkunachaw chakrakunachaw qiwakuna ushariptin, chaychaw watkaq aywayaqqa pullan killatayan, huk killatayan, chaynu. Y chaypitanam kay suwa qallaykuptin suwakuna hirkakunapiqa apakuyaq, chaypitaqa pacham kananqa waykunallachawna kachiyan, chay wakakunata, kawallukunata watayllapana, uusha kaqkunawanam chakrakunata sachiri, shumaqqa mikuykunata muruyananpaq, kuchikunatapis waykunallachawna kachiyan, ñawpaqmi kuchikunata hirkakunachaw machakunachaw kachiyaq. Kananqa nimunqanu kay waykunallachaw, chakrakunallachawnam watayllapana, wakinta michiyllapa, chaynawmi chay ashmakunata kachiyan. Imanawtan wamrakunata chay wataykunata yachachishwan, ñuqanchik llullunpitam yanapamananchikpaq nishwan, mana manchayananpaq kay hatun markakunapita chay wamrakuna, chay wakakunata, chay kawallukunata rikaykurqa achachirimnu ni manchayan. Y llullunpita yachakarqa manam wamrakuna puqurninpis manam manchayanachu. Chaypitam kay qillqaninqanu ñuqakunapis llullunpita kay wamrakunata yachachishwan, ñuqanchikpis kay mamaniykuna, papaniykuna yachachiyamuq imanu watana kanqanta, imanu qatina kanqanta, imanu chakrakunaman kanqanta rimapashllapa kay ashmakunata kachina kanqanta. Chaykunallatam willakaramun Oh, yachachikuqa muchas wallachikuq gracias. maykuna llapallaywan Muchas paylla. gracias, Fidencio. Puntuación 5 sin dudable. Soto, por favor, continúe. Yachachikuqqa
yachachik maykuna Ujú. manirkamushamunapsari Oh, Ari, Ari. alli alli temacha kayqa shumaq kuyaypaqmi. Ñuqapa markachawpis ashnutapis, kuchitapis, kunishtapis, hakatapis, wallpatapis ashmayami. Y hakakunaqa chikunkunachawmi kawayan. Y cada uno y kunishkunapis chikunkunachawmi. Y ashnutaqa ñuqakuna qatiya corralman. Chay chikunchawqa kawayan shumaq wera. Y kanan último murkuy markachu kaptanqa hallqamannami wich'akuyan. Chaypita cosecha kaptanqa qurikuy kaptanqa ya bajarayamun mikunanpa animalkuna. Entonces, y wamrakunaqa shumaqmi cuidayan papakuna mamakuna mandayaptin manami qelachu kayan. Y chaypita rantikuyan lachapankuna rantiyan chaypa presionwan wakankunata o conejunkunata hakankunata rantikuskar. Chaynullami yachachikwan nirkamun. Ya. Pero pishipaykan huknin kaqta imanotaq yachachinki man huk wamrata. A ver, jeta uyarishun. Yachachayman ñuqa mm, na wayaypitami yarqunman yachakuy. Mm, Entonces, neman ayway rikamuy animalkunata kaynawmi cuidanche, kaynawmi watanche nemanmi. Nada más. Tal vez ahí precisar un poquito más, tal vez algo de cómo harías, tal vez llevar a algún lugar o invitar a alguien o tú propio a partir de tu casa que has propuesto, allí mejorar un poquito más Ahora, de detalle, porque la pregunta está un poquito, la respuesta, ¿no? Dijiste, sí, yo le enseñaría desde mi casa, pero ¿cómo le enseñarías? Te pide eso, ¿ya? Entonces, algo más hay que darle. hikay aywaman wamrata wamrata na yachata corralpa. Chaymi kaynaw hormapa yapaychawqa wataykamunki ashmanchaykunata neman. Ujú. Ya, claro, una opción. Ya, allí. Pitaj. Yana parekaman, heita pukuita. Yachiga. Allí, kampa, kam. Piraj, yana para mashunman. Ya paramos, por favor, practiquemos desde nuestra propia experiencia.
A ver, ¿puedo decir la primera pregunta, profesor? Por supuesto, Aló, por favor, vamos escuchando. Sí, sí, ¿por qué no? a ver si me sale la primera pregunta. Mm, Alila kuyachachiko, no gala huila que kanan marcacho runakuna ashman uyshata, ah, eh, wakata, kuchita, akata, buruta, ashman wallpata, marcacho runakuna cuidan animalkunata, mis, em, cada uno mm, mm, cuidan, am, mm, mm, cada día, misikun, animalkunata, ah, alimentando, rewata. Esa sería la primera pregunta, profesor. Ah, muy bien. La segunda, Imanora, Imanota, 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 Watayan. Noqa willapaman wamrakunata, yachaseman, mm, em, yachaseman ejemplowan, mm, willapaman, wamrata misikunanpaq, y wamrakuna, eh, eso es todo, profesor. Ya, practicamos, por Sí. favor. Correcto. Profesor, pero cuando yo, por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, no, en mi caso, ¿no? Yo llevo a mi sobrina, por ejemplo, a la sierra, ¿no? Entonces, si yo le enseño, pues, ¿no? Le digo, ¿no? A las ovejas se cuida de esta forma, se le da de comer su pasto, o sea, ¿cómo lo puedo explicar en quechua, no? Ese sí, un poco se me hace difícil. Oh, sencillamente, pues noja, marcata, que casta, yuyu castata o sobrinata par, noja, willapaman, imanomi kay, ushakunata, ashmakunata, qarayan qewata, hinapis chakrachawata yankanta, repitzeman, musyapatsiman. Eso podría ser una respuesta. Ah, ya, profesor, ¿no? Me hago Ujú. un mundo. Ya, profesor, gracias. Sí, o sea, de forma más para que podamos entendernos. Muy bien, continúo, por Okay. favor. Ya, la última pregunta sí es muy más compleja. Es criterial, fisiocrítico, que nos está probando. Y Manir requiere que usted se concentre. Ya, si bien este tipo de pregunta hay que buscar algunos puntos en favor o responder, porque dice, y manera Juan Lacuna, las bondades de la lengua, las bondades que nos ofrece tal vez una educación intercultural bilingüe o bondades que eh, nos oriente, nos da la lengua, ¿no? Entonces, eso también. Entonces, allí igual me ciño de la esquema de la pregunta, ¿ya?
porque no puedo salirme del esquema, o sea, del contexto. Muy bien, ahí está el esquema. A la pregunta uno que nos hizo Wamrakuna Quechua Shimicho Yachakuyanman. Imanirra, dice, ¿no? Wamrakuna Quechua Shimicho Yachakuyan. Igual digo el esquema, Ari Yachatiko, Kanan Yaskirishheiki, Yaskiramo, Yaski, lo más sencillo posible que ustedes consideren pertinente. O Yachatiko, Kanan, Yaski, o Yaskiramu. Ahora le respondo. Yaskiramu. Wambrakuna quechua shimicho yachakuyanman. Ahí voy detallando. No pata, no pata. Taitan kunapa o taita maman kunapa, ¿eh? Kunapa. Kawaininta, ninta, musia yanampak. Para que puedan saber la vida de de sus padres. Hay argumento. Chainoya, marca kunapa, musia kunata, yay kunata, repi yanampak. Hinapis, hinapis, wakin runa kunawan, runa kunawan, awan, kichwa chao, parla, yana. Creo que esa respuesta sería lo más sencillo posible que se pueda dar frente a un argumento. Ya, oye, chatico, kano, yaskiramu, wambrakuna, quechua, shimicho, yachakuyanman, no patateita, maman, kunapa, kawaininta, musayanampa, tsainoya, y acá está mal escrito, ¿escuchó? Tsainoya, marca, kunapa, musainin, kunatarqiyanampa, hinapis, wakin, runakunawan, quechuacho, parlayanampa. Allí, entonces ya le estoy dando tres, cuatro o ventajas que me propuso frente a la pregunta, ¿no? A la que me está indicando, ¿no? Entonces eso para poder expresar. Luego, ¿qué puedo indicar? Acá, como les dije, me guío del mismo sistema del esquema. No puedo salirme. Entonces, ¿qué dice? Hukta itamama quechua shimimana kuyaptin y matar a no, japita, puede ser desde mi punto de vista. No, japita. Hukta itamama mana que kuyaptin. Huk, no papita, huk taita mama, quechua shimita mana kuyaptin, keikunatami willapama, keikunatami willapama, dos puntos o punta aparte, no pata, eh, wamrakuna, wamrakuna, ishkay, ishkay, shimikunata, parlarninqa, o rimarninqa, ajá, ah, o rimarninqa, yachayninkunatami, allapa, kallpasaya, hinapis,
Peikunakha, o sea, los niños. Peikunakha, cultura, cultura, nishkan. Siktami, yachaku, yang, seipita, chaipita, ya, puk, markapa, mar- markapa, aiwar, pis, aiwarpis, quechua, runa, runa kunawan, parlan, yanqami, manami, castellano, yatatsu, kayan, seino, yami, yami, hatun, yachay wasichopis, hatun, yachay wasichopis, raprankunata, hurqunampaq, allapa, yanap. Muy bien. Entonces estoy dando un poco un argumento más coherente en el sentido que ya, entonces dije primero, desde mi punto de vista, un papá que no quisiera que se, o que no quiera la lengua quechua, yo manifestaría o le indicaría o le avisaría, le aconsejaría de esta forma. Primero, que cuando un niño habla dos lenguas fortalece o eh, su aprendizaje es más significativo, ¿no? Porque maneja dos lenguas, la interacción de su cerebro es mucho mejor, ¿bien? Hinapis Peikuna, ellos, los niños, pueden conocer la cultura propia de su zona. Luego, si van a otros pueblos, pueden hablar con las personas que hablan quechua y así también no solo puede hablar o entender el castellano. Asimismo, ahora en las grandes universidades también piden que sepan la lengua quechua para que puedan optar, puedan sacar sus papeles o sus grados académicos, ¿no? Entonces, de esa forma puede hacer un convencimiento. Eso va a depender mucho de cada uno de ustedes que pueda organizar la secuencia de ideas, ¿ya? Entonces, de esa forma más o menos. Entonces, recordando, por favor, siempre me guío de lo que me quieren indicar, de la pregunta que me quieren expresar para cada uno de ustedes. Ya estas respuestas propuestas lo subo al Drive, por favor, para que tengamos tal vez una secuencia de poder trabajar, ¿ya? Un ratito. Joven, 666. Hoy estamos puros 66 hoy día. Muy bien. Muchas gracias. Hasta acá sería la actividad, por favor. Lo subo al Drive la pregunta desarrollada. Ya, Eva Kuray, ya pedí con awan con Hansikia y echak más y con a día. Ok, profesor, hasta luego. Bendiciones.